Buenas tardes, muy bienvenidos a un nuevo webinar, ya el cuarto, con el que cerramos este ciclo que desde Cajamar, desde la Fundación Cajamar, quisimos abrir en torno a las elecciones europeas, preguntándonos hacia dónde iba el futuro de la agricultura europea. Durante los webinars anteriores le hemos dedicado tiempo a debatir hacia dónde iban las políticas, hacia dónde iba la rentabilidad de la actividad agraria, hacia dónde iban las explotaciones agrarias, y hoy lo que queremos es mirar más que nunca al futuro, debatiendo con los actores del futuro, con empresarios, con empresarias jóvenes que están en el sector agrario y hablando del futuro de las explotaciones y del papel que jugará la innovación. Un webinar que de nuevo, como todo el ciclo, lo celebramos en colaboración desde Cajamar con la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, y en esta ocasión es Cristina Carro quien nos acompaña y a quien agradezco el tenerla como moderadora y presentadora de nuestros participantes. Cristina, gracias de nuevo y adelante con el webinar. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, lo primero que tengo que decir es que para mí es un auténtico honor poder estar con todos vosotros hoy. Doy las gracias también a la Asociación de Periodistas Agroalimentarios porque haya querido contar conmigo, y por supuesto también hay que agradecer a la Fundación Grupo Cajamar el que haya querido poner en marcha estos 4 webinarios que hoy finalizan. Además, hoy finalizan de una manera, yo diría que muy importante. Si hablamos de hacia dónde tiene que ir la agricultura, el sector agrario en Europa, sin duda tenemos que hablar de jóvenes, tenemos que hablar de innovación y tenemos que hablar de tecnología, y sin duda es de eso de lo que vamos a hablar durante los próximos minutos. Tenemos además unos invitados, unos ponentes espectaculares, cada uno con un perfil muy diferente, que nos van a aportar datos y, bueno, alguna circunstancia personal de ellos que seguro que nos va a aportar mucha información. Les voy a recordar que todo lo que aquí ocurra va a quedar grabado dentro de la plataforma Tierra, y al mismo tiempo que todos los que nos estáis siguiendo podéis hacer preguntas a través de un chat. Así, al finalizar, podremos dar paso a vuestras preguntas y generar más debate entre nuestros contertulios. Les decía antes que sin ninguna duda el nombre de esta sesión no puede ser más adecuado. Actores del futuro agroalimentario, jóvenes, innovación y tecnología. Voy a pasar ya a presentarles a la primera persona a la que vamos a conocer y con la que hablaremos en unos minutos. Él es Marcos Garcés, es agricultor y ganadero de Bañón, un pueblo de Teruel de unos 150 habitantes. Él trabaja en una explotación de cereal, leguminosas, oleaginosas y forrajes en extensivo. 2/3 partes de su superficie es en ecológico y el resto en convencional. Además es ganadero de porcino con granjas de engorde. Fue coordinador estatal de Juventudes de COAG y miembro de la ejecutiva de UAGA Aragón. Colabora en el programa A Vivir con Javier del Pino de la cadena SER, estudió sociología y ciencias políticas. Tiene a la mitad esta carrera. Hijo, nieto, bisnieto de agricultores y ganaderos, nos dice que él se queda en esa generación, pero que atrás sigue habiendo generaciones de agricultores y ganaderos. Y una de las cosas que más me gusta, y como nos ha pedido que le definamos, es que es afortunado porque se dedica a lo que más le gusta en el mundo, en un lugar en el que ama. Marcos, bienvenido. En unos minutos te cedo la palabra. Nos acompaña también Marta Llorente, ella es ganadera y agricultora en un pueblo de Burgos, madrileña de nacimiento, zazuarina por herencia y vocación. Desde los 16 años tuvo claro que la ciudad no era para ella, que su vida estaba en Zazuar. Así pues, en cuanto acabó su formación en Administración y Finanzas, se vino al pueblo. A lo largo de su carrera profesional ha pasado por diferentes y muy diversos trabajos en los que ha tenido la oportunidad de aprender gran cantidad de cosas, no siempre relacionadas con su formación, lo cual afirma que agradece mucho. Cuando fue despedida por un embarazo, se cerró una puerta, pero se le abrió el mayor ventanal de su vida, así lo define ella. Junto a su marido, decidió apostar por el trabajo en el campo y empezar así una de las mayores aventuras de su vida. Tan solo contaban con 8 hectáreas de secano destinadas a cereal, pero con ilusión y mucho esfuerzo consiguieron empezar a arrendar tierras y comprar alguna viña. 4 años más tarde llegó la granja de cebo de porcino como un complemento a la actividad agrícola. A día de hoy nos dice que no puede estar más satisfecha y orgullosa del sector al que pertenece y de la empresa agropecuaria que ha creado junto a su marido. Marta, bienvenida. Ahora te escuchamos también a ti. Continúo presentándoles a las personas que nos acompañan esta tarde.
El siguiente es Andrés Montoya Sánchez, director en Biocampo Jumay. Él es el director general de esta empresa, una empresa especializada en producción y exportación de fruta y verdura ecológica. En ella trabajan los 12 meses al año, exportan exportan a más de 20 países distintos. Actualmente cumplen 20 años en el sector. Andrés nos dice que conoce el sector desde pequeño, ya que viene de una familia de empresarios agrícolas. Andrés, bienvenido. Muchas gracias. Continúo presentándoles Miguel Antonás Millán, él es director general de Innopor. Innopor es una empresa familiar segoviana especializada en producción porcina de capa blanca, fabricación de piensos y distribución de nutrición de zoosanitarios. Innopor es una empresa que tiene el foco puesto en el cuidado de los equipos de personas como forma de atraer y retener talento. En estos momentos en la empresa trabajan 130 personas. Miguel, bienvenido a ti también. Y por último, nos acompaña Manuel Lainer, director de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Cajamar. Manuel lleva más de 25 años en la investigación y la innovación agroalimentaria en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, como director general de Investigación y Tecnología Alimentaria de la Generalitat Valenciana, como director del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, INIA, del Ministerio de Economía y en su propia consultora especializada en innovación. Y ahora ya sí hechas las presentaciones, como ven, las 5 personas que nos acompañan esta tarde tienen unos currículums y un bagaje profesional envidiable. Hechas las presentaciones, voy a ceder la palabra a Marcos Garcés. Él nos va a hablar un poquito mejor de su trayectoria, de su vida y de la visión que tiene sobre el sector. Lo he dicho antes, Marcos, explícanos un poco por qué dices algo tan bonito como que eres afortunado porque te dedicas a lo que más te gusta en el mundo, en el lugar que más amas. Vaya maravilla de descripción, Marcos, cuando quieras. Bueno, pues lo primero, gracias por la invitación y gracias a Cajamar por esta serie de webinars que son tan interesantes y necesarios, creo, para el sector. ¿Por qué soy afortunado y vivo en el sitio que amo? Porque yo creo yo me he criado, yo soy el mayor de 3 hermanos, como has dicho muy bien, mi padre, mis abuelos eran agricultores y me he criado viviendo desde pequeño, echando una mano en casa. Con 12 años ya empecé a ir un poco más en serio al campo, pero disfrutándolo, ¿no? Y la agricultura a mí es lo que más me gusta y Bañón es el sitio, a mí me gusta mucho viajar, pero Bañón es el sitio que más me gusta en el mundo, ¿no? El cambio climático lo está cambiando un poco, yo digo que ahora es distinto a cuando yo era pequeño, pero es verdad que, y es así, soy afortunado, me siento muy afortunado porque vivo donde tengo la suerte de vivir donde quiero vivir y poder dedicarme a lo que me gusta, ¿no? ¿Qué pasa? Que como bien has dicho, nosotros tenemos una explotación en extensivo de secano, ¿no? De cereal sobre todo, pero bueno, también leguminosas, oleaginosas y unas 60-70 hectáreas de forraje que hacemos. Y las granjas de cebo porcino. Yo quiero contaros un poco, para empezar, lo que estamos haciendo, lo que hacemos en la explotación y hacia dónde vamos, porque creo que un ejemplo de cómo lo hacemos puede definir muy bien cómo veo yo el futuro de la agricultura, ¿no? Y hacia dónde creo que puede ir. Como os decía, nosotros somos tenemos la explotación en Teruel, en Bañón, a 1.000 metros de altura, de 1.400 tenemos campos, tenemos parcelas a 1.400, es decir, una zona muy fría, con inviernos duros, veranos cálidos y además con unos 550-600 litros por metro cuadrado de precipitaciones anuales, que últimamente vemos que siguen cayendo, pero en menos días. Es decir, si antes llovía, no lo sé, por decir algo, 100 días, pues ahora son 50, ¿no? En ese contexto, y partiendo de la base que quiero ser agricultor, que me encanta y quiero ser en el futuro agricultor, y si puedo, además, yo siempre lo digo, yo ahora mismo en la explotación que yo he heredado de mis padres, yo la quiero tener al día para que si uno de mis hijos le gustara y quisiera ser agricultor, tuviera la oportunidad de hacerlo, ¿no? Si no quiere irse se van a otro sitio, pues ya está, no pasa nada, pero si quieren hacerlo, que tengan esa oportunidad. Entonces nosotros hacemos 2/3 partes en ecológico y una en convencional, pero el manejo que hacemos es muy parecido y estamos muy obsesionados con el suelo. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que el cultivo que tengo, si faltan 10 días para que caiga la tormenta, de los 15 litros que va a marcar la diferencia entre una buena cosecha y una mala cosecha, pues que aguante lo máximo posible, ¿no? ¿Para eso qué hacemos? Pues bueno, para eso hacemos manejo, es decir, hacemos lo más parecido a siembra directa en ecológico, solamente tocamos los primeros, lo que es ecológico solamente tocamos porque la siembra directa pura se nos ha resistido hasta ahora, pero ahora solamente tocamos los primeros 4 centímetros del suelo.
Estamos rotando constantemente. Nuestros barbechos son los forrajes. Hacemos forrajes de beza-avena, que esos son los de guisante, que esos son nuestros barbechos. Lo que aquí antes la gente hacía o sigue haciendo, de dejar un año el campo en blanco, nosotros hacemos ese forraje. Y además diversificamos. Siempre tenemos 12, 13 cultivos sembrados en nuestra explotación, ¿no? Tenemos la suerte de tener purines. Nosotros tenemos granjas de cebo porcino, que además estamos integrados en un modelo en el que la cooperativa es parte, el cereal que producimos lo transformamos en pienso, viene a nuestras granjas, alimentamos a los cerdos con ese pienso, con los purines fertilizamos, explicaré cómo, las parcelas de cultivo vuelven a los cerdos, van al matadero, todo esto en Teruel y además hacemos jamón de denominación de origen, ¿no? Que antes os contaba, antes de empezar, que mi padre lo define como en vez de vender un grano de cebada, vendemos una loncha de jamón de denominación de origen de Teruel con el impacto que tiene económico para nosotros y para el territorio, ¿no? Entonces nosotros esos purines estamos constantemente analizando el suelo, sabemos qué suelo tenemos, sabemos las necesidades de un año medio del cultivo que tenemos y sabemos el purín que llevamos, en la riqueza del purín en cada cuba y aplicamos en base a eso, ¿no? Además luego, pues también ya llevamos varios años con los aminoácidos, que si lo que preferimos es quedarnos un poco cortos en la fertilización de la salida de invierno y ver si la pluviometría y la temperatura acompaña, oye, pues hacemos más pases de aminoácidos que a la planta le ayuda y así no se queda corta, ¿no? Pero no nos pasamos porque luego viene sequía y nos penaliza. Para eso, ¿qué necesitamos? Nuevas tecnologías. Yo siempre digo que en la parte ecológica necesito mucho más nuevas tecnologías que en la convencional. ¿Por qué? Porque la agricultura, aunque tú veas que algo es muy rápido, lleva tiempo gestándose. Entonces necesito saber mucho mejor y necesito hacer todo mucho más preciso que en el convencional. El convencional al final, la parte que tenemos de convencional, tengo un problema de hierbas, cojo un herbicida, le hago una mano y oye, salvado el año, ¿no? En el ecológico no tenemos eso. Entonces la monitorización que tenemos que hacer y el control de todo, tanto del cultivo como de los insumos, es mucho mayor. Y la última pata que estamos ahora implementando es la transformación. Nosotros al final, en la parte cárnica de los cerdos la tenemos solventada con la integradora, que tiene el ciclo completo, pero en la parte de los cereales hacemos ecológico, llevamos 24 años ya desde que mi padre empezó con la parte en ecológico y pues antes sí, los vendíamos a precio y muy bien, pero pues cada vez se va metiendo más gente, como es normal, va habiendo más compraventas, el precio ya no es tan bueno, entonces ¿qué hacemos? Nosotros producimos materias primas y lo que estamos terminando de hacer, que si no pasa nada, después del verano arrancaremos, es transformarlo en harinas, en copos, en salvado, el grano meterlo en paquetes, porque al final estamos haciendo productos como Mijo, Sarraceno, Florencia Aurora, trigos antiguos, espeltas, avena hacemos también bastante. Pues oye, al final darle ese valor, ¿no? Intentar que ese valor que se quede, seamos parte de la cadena de ese valor, ¿no? Y llegar al consumidor final. Con todo esto lo que pretendo decir es que la tecnología es muy necesaria. Necesitamos, bueno, depende del modelo que al final como sociedades, siempre lo digo, tenemos que elegir a qué tipo de agricultura queremos, ¿no? Si con agricultores, o sea, con gente que vive en los pueblos con pequeñas, medianas explotaciones, la agricultura familiar que se llama, más o menos grandes, o grandes empresas que vienen, hacen su inversión, tienen trabajadores, cuando ya no están rentables se van, etcétera. Si queremos hacerlo con gente en el territorio, que es hablar también de vertebración territorial, pues oye, tenemos que intentar democratizar las nuevas tecnologías, ¿no? Al final, en muchos casos vemos que nos está marcando la diferencia. Luego tenemos que tener formación constante. Yo tengo la suerte de tener un padre que aún sigue en la explotación y que me ha llevado desde que soy pequeño a un montón de foros, charlas, jornadas, cursos, ferias no solo de maquinaria, sino de producto, de innovación, de no sé qué. Entonces, claro, esa formación continua, yo creo que a la gente que tenemos en el campo, que es, los que quedamos en la naturaleza y además produciendo alimentos, tenemos que tener una formación continua, ¿no? Y sobre todo una cosa muy importante que es que nos tenemos que mentalizar, ahora que hablamos de actores jóvenes y de futuro, ¿no? Que el problema de relevo generacional que hay en el sector no es un problema de la agricultura, lo digo siempre, es un problema social, es un problema de todos, porque al final estamos hablando del futuro de quién va a producir los alimentos, que es muy bien porque con la globalización exportamos e importamos, estupendo, pero cuando vienen mal dadas, yo creo que para cualquier país o para cualquier territorio como puede ser la Unión Europea, pues tener a tu masa crítica de gente produciendo algo tan necesario como alimentos, pues es muy importante, ¿no? Entonces creo que las claves
de futuro. Y luego, y ahora hablaremos de eso, faltan por tema de formación continua a la gente que hay en el sector, democratización de las nuevas tecnologías y además, ya lo habéis hablado en otros webinares, pero en cuanto a medidas de ayuda, hay que implantarlas y no imponerlas, explicar, formar y consensuar las medidas que se implantan. Muchísimas gracias, Marcos, por esta primera intervención que ha sido además súper interesante y nos has dado las pinceladas del debate que a continuación abriremos. Ahora llega el turno de conocer a Marta Llorente, ganadera y agricultora de un pueblo de Burgos. Marta, bienvenida. Hola, Y Cristina. es tu turno para que todos te conozcamos un poquito mejor. Cuéntanos. Bueno, pues yo soy Marta, soy de Madrid, pero bueno, me gusta decir que soy de Zazuar porque al final se es de donde se pace y no de donde se nace. Y bueno, pues hace ya 24 años, creo, me vine a vivir al pueblo. Sabía que mi vida estaba aquí, yo tenía claro que la ciudad no era para mí, como has explicado tú antes. Y bueno, lo que no sabía es que me iba a dedicar al sector primario. Yo estudié administración y finanzas, estudié para montar y gestionar una empresa, pero lo que no sabía es que iba a conseguir montar mi empresa y mucho menos que iba a ser en el sector primario y en el pueblo. Entonces, pues sí, estoy muy contenta, muy orgullosa, igual que dice Marcos, de poder vivir donde me gusta, poder hacer una profesión tan bonita como esta, que si bien más o menos la he mamado, porque en mi casa siempre ha habido campo, siempre ha sido un campo que ha habido como hobby, como pues, lo que venía del abuelo, lo que venía de los padres de mis abuelos, pero bueno, no ha sido una gran explotación, entonces yo tampoco he vivido el ser agricultor y mucho menos ganadero, no lo he vivido desde casa. Pero sí, como niña que era, pues veníamos los fines de semana al pueblo, había que ir a las viñas, había que hacer algún trabajo en las viñas, ayudar a tu padre y demás. Entonces, bueno, pues indirectamente sí que lo he mamado. Lo que yo no sabía es que esto me iba a gustar tanto y que realmente iba a poder vivir de ello, ¿no? Hace 10 años que mi puerta se cerró y se me abrió esta ventana tan grande a este sector tan bonito. Y a día de hoy, pues bueno, puedo decir que tenemos una explotación lo suficientemente grande como para poder vivir mi marido y yo, poder dedicarle nuestro tiempo y bien invertido a esa explotación, por lo tanto, pues se hace con otro cariño, porque es tuya y la has creado desde cero y además lo estás haciendo única y exclusivamente como tú quieres hacerlo. Nosotros no tenemos trabajadores contratados, entonces tenemos esa ventaja de que podemos llegar a producir con la calidad que nosotros nos queremos diferenciar. De hecho, es nuestro máximo en la empresa es producir en calidad, no en cantidad. A día de hoy tenemos aproximadamente unas 80 hectáreas de cultivos extensivos, principalmente es cereal en rotación con oleaginosa o proteaginosa, y tenemos un poquito de forraje en regadío, de alfalfa, y sobre todo lo que es la joya de la corona de nuestra explotación es el viñedo, que está amparado en la denominación de origen Ribera del Duero. Contamos con 23 hectáreas y luego, por supuesto, la granja de cebo de porcino con capacidad para 2.000 plazas. Y bueno, pues eso es lo que nos tiene entretenidos todo el día y todo el año, porque aquí cuando un cerealista, por ejemplo, nos dice, bueno, pero tienes momentos muy puntuales de trabajo, luego tienes el trabajo más llevadero el resto del año, pues nosotros siempre estamos liados, porque cuando no son las viñas es el riego, cuando no es el forraje, el regadío, cuando no es el cereal, la granja evidentemente es todos los días. Entonces, bueno, pues lo que hablábamos antes de comenzar el webinar, de no tener los huevos en la misma cesta, pues eso es algo por lo que hemos tenido que apostar, mi marido y yo. Tenerlo diversificado de tal manera que no dependamos única y exclusivamente de las inclemencias meteorológicas, por lo tanto,
la granja se hizo un poco para cerrar el círculo, como dice Marcos también, de autoabastecernos de nuestros propios purines y así abonar nuestros campos con el subproducto tan maravilloso que tenemos nosotros en la granja. Y luego además porque está bajo techo. Entonces, al estar bajo techo, pues, entre comillas, te da igual que hiele, que granice, cosa que con el campo a cielo abierto, lógicamente, pues es un poco más complicado, ¿no? Bueno, me di cuenta de lo bonito que es este sector y lo bonito que es vivir en el pueblo, y me di cuenta, después de crear nuestra empresa, que realmente esto es más allá de un trabajo. Dedicarte al sector primario es una forma de vida. Tenemos la suerte de estar en un pueblo muy pequeño también. Nosotros aquí en Zazuar somos alrededor de 180 200 personas. Entonces tienes esa calidad de vida que en la ciudad yo por lo menos no tenía, por eso decidí venirme aquí. Y luego tenemos esa oportunidad de hacer esta forma de vida de lo que es el campo y la ganadería, y lo vives pues de una manera como muy personal, es algo muy bonito porque no es un trabajo donde tú vas a fichar, donde tienes que desplazarte X kilómetros, donde tienes que perder un montón de horas en ese transporte. Es todo lo contrario a lo que yo había vivido en Madrid, y aunque se hacen muchas horas en este trabajo y muchos días, así como 365 o 366 como este, pues se lleva de una manera distinta porque es tu forma de vida y lo compartes con tu familia, lo compartes en este caso con el niño, que también pues hombre, le implicamos todo lo que podemos en esta forma de vida, en este trabajo, y que igual que ha dicho Marcos, pues a mí me encantaría que mi hijo el día de mañana se pudiera dedicar a esto y a quedarse con ese relevo generacional de la explotación que hemos creado su padre y yo. Bueno, Marta, pues da gusto escucharte además con esa frase, ¿no? De, me encantaría que mi hijo se quedara aquí. O sea, me encantaría que tuviese futuro este sector. Ojalá que todos los pilares estén bien ordenados para que haya rentabilidad y ese pequeño, que hoy es muy jovencito, el día de mañana se pueda quedar en la explotación familiar. Continuamos ahora conociendo a Andrés Montoya Sánchez, director en Biocampo Joima, perdona, Campo Joima. Sí. Se me está yendo a mí la palabra de tu empresa. Cuéntamelo tú bien, Andrés. Bueno, hola de nuevo a todos. Nada, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo un placer. Nosotros somos una compañía de, como has dicho en la presentación, de agricultura ecológica, tanto productores como exportadores. Estamos en Almería, concretamente en Níjar, una zona pionera de la agricultura bajo plástico. Y por eso quiero destacar en la presentación que bien has dicho que vengo de una familia de agricultores y de empresarios agrícolas, porque al final es un poco lo que llevamos por bandera, ¿no? Hemos innovado mucho dentro de nuestra empresa porque hace 20 años, hace 20 años que apostamos por la agricultura ecológica, pero sí que llevamos en nuestro ADN un poco la agricultura de la zona. Y, y bueno, yo, como han dicho también algunos de mis compañeros, yo me siento orgulloso de representar, aunque somos muy jóvenes todos, me siento orgulloso de representar una empresa muy grande, pero siempre con muy buenos principios, ¿no? Y bueno, explicando un poco a qué nos dedicamos, todos sabemos, todos conocéis el sector de la agricultura, pero bueno, nosotros especialmente nos dedicamos a la fruta y verdura, en nuestra zona es lo que se produce. Al final somos una empresa dentro de la agricultura ecológica, ya no es solo un producto sin residuos ni un producto sin pesticidas, es una filosofía de vida, ¿no? Somos bastante pioneros en el tema de sostenibilidad. Ya la sostenibilidad no es solo un eslogan publicitario para nosotros, sino una forma de trabajar día a día dentro de nuestra empresa. Como bien sabéis, en Almería, pues la agricultura pues, tiene sus dificultades, como el tema del agua, que ya no solo en Almería, yo creo que un poco en toda España,
y estamos luchando mucho por ir hablando un poco de hacia dónde va la agricultura ecológica en el futuro. Creo que por mi humilde experiencia actualmente creo que hay tres puntos básicos, que una es la tecnología, es súper básica para ser competitivos tanto a la hora de producir como de empaquetar y enviar a los consumidores. Es súper importante la tecnología, es súper importante en tecnificar las producciones para ahorrar en agua, ahorrar en energía. Son puntos muy importantes y uno de los puntos que también estamos fortaleciendo dentro de mi empresa es el tiempo de la temporalidad. Nosotros hemos eliminado la temporalidad dentro de nuestra empresa, producimos 12 meses, que es uno de los puntos que has comentado en la presentación, y creo que es una de las armas que tenemos nuestra empresa, de nuestro tipo, para luchar contra otros orígenes. Está claro que la globalización no podemos luchar contra ella, existe y estará ahí siempre y cada vez más. Y bueno, a veces tampoco no es mala la globalización y otros orígenes. Eso nos ayuda para estar en alerta y estar activos y tecnificarnos sobre todo. Pero creo que es muy importante eliminar en todos nuestros sectores del sector primario el tema de la temporalidad. Estar siempre activos 12 meses, produciendo 12 meses y exportando 12 meses para estar siempre dentro del sector. El entrar y salir de él no nos ayuda. Y nada, he hecho un poco resumen de la empresa, o si alguien quiere saber algo. Lo has resumido además perfectamente y eres el ejemplo de que quejarnos no sirve de nada y hay que actuar, y tu empresa actúa y lo está haciendo fenomenal. Continuamos ahora conociendo a Miguel Antona San Millán, él es director general de Innopor. Miguel, bienvenido y es tu turno de palabra. Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenas tardes a todos, a todas las personas que nos estéis escuchando. Muchas gracias, Fundación Cajamar, por contar con nosotros. Y bueno, yo soy Miguel Antona, como bien has dicho, represento a la empresa Innopor, que es una empresa familiar segoviana, de origen segoviano, que tiene más o menos en torno a 45 o 50 años ya, que empezó con mi abuelo, bueno, pues como se producía entonces, con cerdos en casa y luego pues llevándolos por los caminos de un pueblo a otro, que posteriormente mi padre, bueno, pues muy pronto entró en el negocio y, bueno, pues yo creo que fruto también de esa visión, entendió bueno, pues que el criar animales en casa no tenía mucho futuro y bueno, y empezó a montar alguna granjita fuera del pueblo y unos inicios de molino de lo que hoy es nuestra fábrica de pienso. Y bueno, y hace más o menos como 7 años, 6, 7 años ya, bueno, pues hicimos una reflexión dentro de la familia, ¿no? Un poco para ver qué queríamos ser de mayores, hacia dónde nos íbamos a enfocar, ¿no? Y sobre todo, qué es lo que pedía el sector y cómo estaba el sector, ¿no? Y lo hicimos en base a 2 reflexiones que yo creo que nos fueron de mucha utilidad y que nos han marcado el camino, bueno, pues de manera continua. En primer lugar, hicimos la reflexión de que difícilmente un sector puede sobrevivir en el tiempo si no es capaz de atraer talento. Es decir, si tú trabajas en un sector que de alguna manera siente que la gente no quiere trabajar en él, bueno, pues un sector que depende de las personas, que yo creo que prácticamente la totalidad de los sectores dependen de las personas, pues tiene mal futuro, sinceramente, ¿no? Y esa es una primera reflexión que nos hicimos, ¿no? Y la segunda reflexión que nos hicimos, que posteriormente la hemos trasladado, la hemos transformado en un principio dentro de la empresa que llamamos el principio de Pareto porcino, que es aquel que dice que el 10% de la inversión, en nuestro caso el 10% de la inversión, me refiero al coste de inversión en personal, sobre nuestra cifra de negocio, nos da el 90% de los resultados, ¿vale? Es decir, lo que pasa en una granja, en el 90% de las ocasiones depende del factor manejo, es decir, de las personas. Nosotros, bueno, pues ahora gestionamos muchas granjas, o tenemos muchas granjas en torno de 60, ¿no? Y podemos comparar de manera rotunda y clara y de manera continua que puedes tener una granja último modelo con la última tecnología y una granja al lado con 40 años de antigüedad, con la misma nutrición, la misma genética, absolutamente todo igual, y te encuentras que la granja de hace 40 años está produciendo mucho mejor. Y el único factor diferencial son las personas. Es decir, si eres capaz de atraer talento y eres capaz de tener buena gente, buenas personas y personas buenas dentro de la empresa, pues tendrás futuro, ¿no? Y bajo estas reflexiones, pues empezamos a reconfigurar y a rearmar la empresa, y lo hicimos bajo
el concepto clave para todas las empresas, ¿no? Que es el cliente. Y dijimos, a ver, ¿quiénes son nuestros clientes? Nos hicimos la pregunta interna, ¿realmente quiénes son? Y bueno, pues después de pensar, dijimos, pues nuestro primer cliente es nuestra gente, tienen que ser nuestros trabajadores, nuestras personas. En segundo lugar, pues nuestros animales, ¿no? Es un medio para un fin. De alguna manera es la forma en la que podemos cubrir la necesidad de alimentación. En tercer lugar, nuestros clientes, pues son nuestros stakeholders, que se llaman ahora, ¿no? Estos aliados, proveedores, financieros, bueno, toda la gente con la que te relacionas para, bueno, pues para que la empresa se mantenga en pie. Y el cuarto cliente, pues el cliente final, ¿no? Y recuerdo cuando esto se lo contábamos a nuestros clientes finales, joder, alguno decía, o sea, que somos los últimos, nos tenéis como los últimos, ¿no? Así como indignados. Y decíamos, bueno, pero que es que esto, decía, bueno, es que los últimos serán los primeros, ¿no? Vosotros al final estáis como industria muy cerca del mercado, os exigen continuamente cosas y nosotros solo vamos a poder adaptarnos si tenemos súper bien alineados a los otros clientes, es decir, a la gente de nuestro equipo, a los animales, le damos la importancia que tienen y luego a los stakeholders, ¿no? Y luego después de esta reflexión de quiénes eran nuestros clientes, hicimos, bueno, pues el siguiente trabajo que fue decir, venga, Innopor, que es una mesa y le tenemos que poner patas para que esto se sostenga en el tiempo. Y bueno, pues las patas que decidimos ponerla en primer lugar y la más fuerte era la de las personas, como no puede ser de otra manera, atendiendo a quiénes son nuestros clientes. La segunda pata que pusimos era el bienestar animal. Teníamos claro que es que nosotros estamos en las granjas para cuidar animales. Por mucho mantra minoritario que pueda haber por el mundo, no hay nadie que tenga más interés que un ganadero en que sus animales estén bien. O sea, es de sentido común, ¿no? Y como digo, es un medio para un fin. Y como decimos nosotros, cuidamos seres vivos para alimentar a seres humanos. Y esto hay que tenerlo claro, ¿no? En tercer lugar, el tercer pilar que nos poníamos encima de la mesa era la digitalización. Marcos lo ha comentado, ¿no? Es fundamental. Nuestros sectores son sectores con un carácter biológico, con procesos súper largos. Entonces necesitamos captar la información para tomar decisiones con carácter predictivo y preventivo. Allí en ese entonces, hace 7 8 años, bueno, pues nosotros en las granjas teníamos MS2, ¿vale? Imaginaos, MS2, informes, papel continuo, suelo a techo. O sea, era eso. Y bueno, pues con ese enfoque y con ese claro objetivo, ¿no? de ser cada vez mejores en la digitalización, pues empezamos a captar información. Gracias a captar información y trabajar con tecnología trajimos más gente joven y gracias a eso, pues hoy nos están llegando el orden de 5 o 7 mil datos diarios a las oficinas que nos ayudan a tomar decisiones de una forma, bueno, pues fundamental, ¿no? Otro pilar que pusimos encima de la mesa, o debajo de la mesa, mejor dicho, la sostenibilidad, pero no solo la ambiental, que está muy bien y que nosotros siempre hemos sido fieles defensores de que ese purín que hemos visto siempre como un problema es que no es un problema, es una oportunidad total y una fortaleza total, porque hay mucha gente trayendo productos de miles de kilómetros de Europa del Este pagando millonadas, ¿vale? Cuando sus componentes ya lo tienen nuestro producto, ¿vale? Lo que pasa es que cuando las cosas lo ves como un problema en vez de como una oportunidad, lo tratas como un problema en vez de como una oportunidad, y es lo que ha ocurrido siempre con el purín, ¿no? Y luego, bueno, pues el último pilar que pusimos ahí debajo de la mesa era la motivación social corporativa. Que bueno, el resumen es responsabilidad social corporativa, pero porque me da la gana, no porque me lo impongan. Es decir, nosotros estamos en nuestro entorno con el objetivo de aportar valor, de ayudar a quien nos lo pida, a quien los clubes deportivos colaboramos muchísimo, que tienen, me parece que es una forma de transmisión de valores espectacular. Creo que aportamos mucho valor también creando empleo y creo que también podemos aportar mucho valor bueno, pues en muchas iniciativas donde tenemos nuestros centros de producción y donde de alguna manera vivimos y convivimos, ¿no? Y entonces nosotros somos de la creencia que vas a estar mientras quieras los demás que estés y cuando dejen de creer que estés, pues desaparecerás, ¿no? Con lo cual tenemos que esforzarnos porque quieran que estemos, ¿no? Y bueno, pues esto, así como primera intervención, es el resumen de lo que somos, ¿vale? Bueno, increíble, menuda presentación estáis haciendo todos, ¿eh? La verdad es que yo voy tomando notas y está siendo tremendo todos los datos y todas las aportaciones que estáis haciendo. Y ya terminamos con la presentación de Manuel Lainez, director de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Cajamar. Manuel, cuando quieras. Buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Encantado de estar aquí. La verdad es que soy la excepción, tanto por la edad, porque ya uno va un poquito por delante de mis compañeros de mesa, como por el hecho de que yo no trabajo directamente en una actividad de la producción primaria, pero estoy en el ámbito de Cajamar precisamente trabajando en los ámbitos de innovación. Y sí que comparto con
todos mis compañeros de mesa, poco los orígenes. Quizá a lo mejor Marta no, pero luego se enganchó pronto. Yo nací en un pueblecito de la provincia de Teruel, muy cerca del pueblo de Marcos, en Navarrete, y en mi casa había animales, había cerdos, había conejos, y teníamos también actividad agrícola. Mi padre era el herrero del pueblo, con lo cual venía, al principio, cuando yo era muy pequeñito, venían a los animales a ser herrados allí. Y luego, más adelante, ya lo que se hacía era arreglar maquinaria, que al principio pues era incluso traccionada por los animales, y luego ya posteriormente pues era con propulsión a motor, lógicamente. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Pues que vi en mi primera edad la transformación total de la agricultura y de la ganadería. Pasamos de tener animales en las casas a tener granjas cada vez más modernizadas, con un mayor foco puesto en la productividad. Igualmente pasaba en la agricultura, pasábamos de utilizar unas semillas pues, que venían de generaciones a unas semillas en las que bueno, pues había un proceso de mejora que lo acompañaba, y todo eso estaba generando una mayor producción, una mayor productividad y una especialización. Eso es un proceso que lo he ido viviendo primero en la administración, después en mi propia empresa y ahora en Cajamar. He visto cómo la innovación basada en tecnología pues, ha ido generando un proceso en el que ha ido mejorando, se ha ido concentrando la producción, y al final hay agricultores y ganaderos cada vez más eficaces, más eficientes y más profesionalizados. Y detrás de eso pues hay innovaciones que pues primero se basaban en el ámbito de la biología. Junto a la biología venía la biotecnología, y luego ha venido la ecología, y luego han venido otros ámbitos relacionados con las ciencias de la vida que han ido generando conocimientos. En el ámbito de la mecanización hemos pasado de utilizar máquinas cada vez más automatizadas, incluso estamos llegando a incorporación y utilización de robots, basado en sensórica, basado en una serie de herramientas ligadas al mundo de la ingeniería, y últimamente estamos viendo cómo pues somos capaces de capturar datos y utilizar esos datos, como comentaba Miguel, para facilitar la toma de decisiones. Es decir, estamos en un proceso continuo de incorporación y desarrollo de tecnologías. Y bueno, pues he tenido la suerte de vivir la parte más de generación de conocimiento, de la investigación, de proyectos de investigación, y ver cómo eso se conectaba con el ámbito de la aplicación en la producción, en proyectos que muchas veces eran pilotos, pero que luego ya se quedan para seguir adelante y para ser, pues, para formar parte del trabajo diario de las explotaciones. Y por último, también estoy viviendo en los últimos meses otro nuevo modelo de innovación, que es el de la incubación o las aceleradoras para impulsar actividades de emprendimiento. En definitiva, lo que he ido comprobando a lo largo de mi vida profesional es cómo la innovación es capaz, primero, de generar una especialización, de mejorar los procesos productivos y además responder a los retos que nos está exigiendo en cada momento en las circunstancias. Hace 30, 40 años, pues lo que era importante era producir una gran cantidad de producto por hectárea, o un número de lechones por cerda, o era una cuestión de cantidad. Después fue la calidad en cuanto decía Marcos, el jamón de Teruel, pues evidentemente pues el jamón de Teruel no se hacía hace 50 años, ahora se hace de mucha calidad, igual que jamones de otros entornos. ¿Y eso quién ha permitido hacer eso? Pues ha permitido la genética, la alimentación, el manejo, todo un conjunto de tecnologías. Por tanto, primero respondimos a la calidad, o sea, a la cantidad, después el conjunto del sector, incluyendo la industria alimentaria, responde a la calidad. Después empezaron a pedir que redujésemos la utilización ya hace unos cuantos años de materias activas en la agricultura y de antimicrobianos en la ganadería, y se empezó a hacer eso. El proceso ha ido avanzando y cada vez se utilizan pues, unas cantidades más ajustadas a las necesidades, incluso, pues, como marcaba Andrés o Marcos, ¿no? Ya incluso somos capaces de producir sin utilizar determinados compuestos químicos. Y bueno, pues al final, ¿qué es lo que vamos avanzando? Nos vamos
utilizando ese conocimiento, utilizando la tecnología, utilizando todas las herramientas que tenemos, nos vamos adaptando a lo que nos pide la sociedad. Y en eso estamos, en un proceso continuo de adaptación. Nos piden sostenibilidad, pues bien, vamos con la sostenibilidad ambiental y estamos respondiendo. Yo creo que estamos haciendo las cosas cada vez mejor en el conjunto de la cadena, pero claro, también lo que pedimos es que haya una sostenibilidad económica, porque así también la habrá social. Por tanto, es un proceso de avance continuo y sin parar. Lo más importante es que el conjunto de la sociedad, el conjunto de los consumidores, las administraciones, todo el entorno que está alrededor del sector agroalimentario, tiene que entender que esto es un proceso que lleva su tiempo y que exige inversión y que exige trabajo e incorporación de innovaciones. Iremos viendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. Lo decíamos al inicio de este cuarto y último webinar, que los ponentes tenían un nivel espectacular y que teníamos por delante unos minutos muy interesantes y ya lo hemos visto con la presentación que cada uno habéis hecho. Vamos a empezar a lanzar preguntas. Yo quiero que interactuéis entre todos, que aportéis más datos de los que ya nos habéis dicho. Y lo primero que os quiero preguntar, lo primero que quiero saber es, en vuestra opinión, ¿cuáles son las claves para el futuro del sector en el actual contexto que tenemos, un contexto marcado por una incertidumbre que muchas veces dificulta mucho vuestro trabajo diario? Para vosotros, el futuro, ¿con qué clave se puede abordar? Podéis comenzar la persona que quiera, Marcos, Marta, Andrés, el que quiera. Venga, pues yo, que no me han nombrado. Venga, Miguel. Bueno, a ver, yo creo que la clave para que un futuro que es esencial, o sea, el futuro de un sector que es esencial como el nuestro, sin lugar a dudas, tiene que ver con dos factores, o bueno, quizás dos que se ramifican en más. En primer lugar, que todos sean conscientes, todos los implicados en el desarrollo de la actividad económica, que sean conscientes de la importancia que tenemos en nuestro sector, en la producción de alimentos, y que, bueno, pues nuestras administraciones sean conscientes de que la independencia alimentaria es fundamental para la estrategia a largo plazo de un país, y luego pues es clave y es fundamental que haya personas que quieran trabajar en esos sectores como he dicho antes, ¿no? Y el hecho de que quieran trabajar personas en los sectores, yo creo que tiene que ver, bueno, pues también con dos factores. Primero, que se den las circunstancias en cada una de nuestras empresas para hacer nuestra actividad habitable, es decir, que realmente sea apetecible. Y bueno, yo puedo poner el ejemplo, nosotros en nuestra empresa teníamos clarísimo que si la sociedad iba bueno, pues por conciliación, no podíamos pretender que las personas estuvieran trabajando en granja 20 horas al día o 18 horas al día. Y bueno, pues gracias a la tecnificación de las granjas, hoy en todas nuestras granjas se trabaja de 7 a 2 y los fines de semana 1 cada 3. ¿Esto es compatible con lo que demanda la sociedad actual? Yo creo que sí. Si esto lo acompañas con formación continua, con buenas condiciones económicas, con capacidad de promoción interna, etcétera, etcétera, pues eres mucho más atractivo y tienes la capacidad de ser mucho más atractivo que otros sectores que, desgraciadamente, siendo para ellos tan importante el talento, no tienen nuestros medios, ¿no? Y luego hay otra cosa que es fundamental, y es que esto seas capaz de comunicarlo al exterior. Si haces todo este trabajo interno dentro de la empresa o dentro de los sectores y la sociedad no se entera, pues difícilmente van a querer venir a trabajar al sector, y por ende, pues lo que vas a trasladar es que nuestro sector, bueno, pues es indiferente o realmente puede estar o puede no estar, ¿no? Y yo aquí hay una ley que a la que siempre apelo, que funciona y a veces yo creo que no la tenemos en cuenta, ¿no? Que es la ley de la atracción. Y es que ocurre muchas veces que los sectores que tienen ciertas dificultades para atraer talento, bueno, pues continuamente lo reiteran, y cada vez que alguien pone un micrófono, bueno, pues lo que traslada a la sociedad es que la gente no quiere trabajar en ese sector. Claro, yo me pongo en el lugar de la persona que está con la tele encendida, escuchando a un hostelero, a un sector, el que sea, ¿no? Diciendo, no, es que nadie quiere venir a trabajar con nosotros, y claro, esto es muy difícil. Bueno, es que el efecto no es que la gente le apetezca ir a trabajar, es que el efecto es el contrario, es pensar, si nadie quiere trabajar en este sector, ¿por qué voy a querer yo, no? Entonces yo creo que tenemos que cambiar ese mensaje, tenemos que realmente trasladar que nuestro sector es un gran sector, el sector agroalimentario, para trabajar, que sean todos los requisitos para estar bien, y yo creo que de esa manera pues es probable que generemos ese efecto tracción y que la gente realmente le apetezca trabajar con nosotros. Y luego, a partir de ahí, habrá fuerza social, y luego a partir de ahí
nuestros políticos entenderán que somos necesarios y a partir de ahí habrá legislación a favor, etcétera, etcétera. Marta, ¿tú qué puedes aportar? Uy, perdona, o Marcos. No, bueno, yo iba a decir que yo cuando me preguntan, que creo que tiene que ver con la pregunta que hacías, por qué hay pocos jóvenes en el sector, ¿no? Siempre digo, hay tres patas. Uno es políticas, otro es medio rural y otro es imagen, que es lo que estaba diciendo ahora Miguel, ¿no? Medio rural, hay que entender que el sector lo desarrollamos, la mayoría en pueblos pequeños, donde los que nos encanta vivir renunciaríamos a cosas por vivir en una ciudad en vez de en un pueblo, en vez de al contrario, como la gente piensa, ¿no? Que siempre te dicen, aquí ha renunciado por vivir en un pueblo, al revés, renunciaría por vivir en una ciudad. Pero aún así, tienes una falta de servicios, de oportunidades laborales para tu pareja, de oportunidades formativas para tus hijos, entonces ahí tenemos un primer problema. El segundo es políticas. Al final, es lo que decía al principio, cómo queremos que sea el sector y en base a eso estructuremos las políticas y el reparto económico, ¿no? Apoyemos a quien creemos que tenemos que apoyar y además ese reparto económico, ¿cómo lo hacemos? Si solo queremos dar ayudas por hectárea o ayudas por cabeza ganadera o queremos destinar parte a formación, ¿no? Que me parece súper importante, interesante y se ha repetido varias veces la formación continua que tiene que haber, ¿no? Y el tercero es la imagen. Al final, yo siempre digo que tienes que conseguir que un chaval cuando piensa que quiere ser de mayor, pues aparte de bombero, arquitecto, tal, pues en algún momento, aunque no lo vaya a ser y no lo sea, se le pase por la cabeza agricultura y ganadero porque conoce lo que es el sector o porque lo valora o porque le han enseñado o porque sabe la importancia que tiene, ¿no? Y creo que eso es muy importante, aunque luego no lo sea, no pasa nada, pero por lo menos eso querrá decir que estamos haciendo trabajo. Pero luego cuando miras dentro del sector, creo que la formación, como decía, es muy importante. Las nuevas tecnologías y la integración de esas nuevas tecnologías y la democratización es muy importante. Yo le explico de forma rápida el ejemplo, porque Miguel también ha hablado de esto. El ejemplo que tenemos en las granjas, nosotros tenemos granjas de alimentación líquida, muy parametrizadas, muy sensorizadas y además tenemos una muy buena formación en manejo, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que gastamos un tercio de agua que las granjas de unos vecinos nuestros, que antibióticos apenas utilizamos, estamos súper bajos, no, por poco no somos libres de antibióticos desde el destete, que sí que la integrada tiene una parte de eso y nosotros estamos muy, muy cerca. Y además, con los purines somos súper eficientes porque los tratamos para que no emitan gases, porque cuando hueles el purín, quiere decir que estás contaminante, estás perdiendo poder fertilizador. Y a mí me interesa, yo lo que tengo son fábricas de fertilizantes en medio de mis fincas, ¿no? Entonces a mí me interesa ser lo más eficiente posible. Eso se hace con tecnología y con formación, es decir, con manejo, con personas y con tecnologías. Y es muy importante conseguir extender eso al sector y luego, muy bien explicado, crear conciencia, imagen, transmitir lo que contamos, contarlo. Si es que hacemos cosas súper interesantes. Yo a mis amigos, que la mayoría no tienen ni idea de agricultura, contra más me preguntan y más les cuento, más interés ponen, más valoran y luego más cosas me cuentan de cuando van al supermercado o a una tienda o tal, porque es que yo creo que como consumidores que somos, que estamos muy poco formados como consumidores y creo que habría que formar más desde el colegio a los niños, porque al final somos futuros consumidores, como consumidores que somos, a poco que sepamos y empezamos a conocer, nos interesa el tema de cómo se producen los alimentos, dónde, cómo han llegado hasta hoy. Entonces creo que es un conjunto de medidas, pero pasa mucho, o sea, no son solo de sector, lo que quería decir y ya termino ya, no son solo de sector interno, que también son de sociedad y de estructurar el futuro y hacer una estrategia de futuro como país o como lo que decía antes o como región. Marta, tú que estuviste fuera del sector y volviste a él, ¿estás de acuerdo con todo lo que están diciendo? El tema de comunicación, el tema de imagen, el tema que hay que comunicar lo que hacéis dentro de las granjas, son uno de los pilares, ¿no? Para que en este sector haya futuro. Sí, bueno, yo no es que me marchara y volviera, yo me inicié, pero sí, es una de las cosas que he hecho en falta. A mí me gustaría que sesiones como esta que estamos teniendo ahora mismo, donde estamos hablando personas que trabajamos día a día en el campo y en las granjas, que estamos diciendo la realidad de lo que estamos viviendo, manchándonos las manos, a mí me gustaría que esto realmente saliera fuera de nuestro sector, que la gente que no está relacionada directamente, digo directamente porque quieras que no, todo el mundo está relacionado con el campo y la ganadería porque todos comemos todos los días, pero esa gente que no está relacionada directamente con el sector, que pudiera escuchar esto y que realmente prestar atención a lo que se está diciendo, porque se tiene, lo que han dicho los compañeros, se tiene una imagen de nosotros que creo que no es la adecuada. Creo que somos un sector
que estamos súper tecnificados, que estamos súper formados. La gente no se sigue pensando en nosotros como los agricultores de hace 50 años. Es una imagen que yo digo mucho de que parece que seguimos llevando la boina y arando con mulos y nada más lejos de la realidad. A día de hoy yo creo que el sector primario es uno de los sectores más tecnificados que existe. Tenemos una formación en absolutamente todo, o sea, cursos que nos exige la propia administración y luego cursos que nosotros mismos, si tienes ese interés por hacerte un hueco más importante en el sector, estás en constante formación. Yo creo que eso ya lo tenemos superado, Marcos, que dices que hay que formarse más. Yo creo que es algo que ya tenemos superado. Lo que tenemos que hacer es hacerlo ver a la sociedad y que la sociedad vea que efectivamente todo eso ya lo estamos haciendo. Yo creo que eso es un punto clave en que se cambie esa imagen de nosotros. Y luego otro de los puntos clave para mí, que es parte de mi trabajo en mi empresa, que es la burocracia. Yo creo que uno de los puntos clave es que las normativas que salen con respecto a nuestro sector, que sean lógicas y consecuentes con mayor conocimiento del campo, porque nos vemos ahogados en una cantidad de normativas que no se tienen en cuenta el trabajo en el campo realmente, no se sabe exactamente cómo van a poder implantarse en el campo porque no se escucha realmente, yo creo, a la comunidad científica y mucho menos a los que nos estamos dedicando a ello. Muestra de ello lo hemos vivido este año con todas las manifestaciones que hemos hecho desde el sector primario, que es una de las principales cosas que reclamamos, ¿no? Esa simplificación burocrática, porque vemos que desde Europa nos están obligando a producir de una manera concreta, nos están obligando a implantar unos cultivos que probablemente en nuestra zona pues a lo mejor no son viables. Y entonces, gracias a la globalización, que antes hablaba Manuel, me parece que era, pues nos estamos viendo sumidos en una serie de normas y prohibiciones que puede que sea un punto crítico en nuestro sector, porque nadie sabe mejor que nosotros, los que estamos trabajando día a día en el campo y en las granjas, cómo se usa, cómo se trabaja, cómo se produce, qué es lo más rentable para nuestras empresas. Y eso no se está teniendo en cuenta, solo se está teniendo en cuenta la sostenibilidad. Y antes también comentaba Miguel, ¿no? que quién puede pensar que un ganadero o que un agricultor puede querer mal para sus cultivos, puede contaminar la tierra, puede maltratar a sus animales. Es que no entra en la cabeza de nadie que realmente quiera pensar un poco que nosotros queramos hacer mala praxis porque vivimos de ello. Entonces, que este mensaje a mí me gustaría que saliera fuera, que se viera que realmente estamos haciendo bien las cosas, que no necesitamos tanta prohibición y tanto impedimento para producir, porque ya lo estamos haciendo y lo estamos haciendo muy bien. Andrés, Marta ha estado hablando de globalización. Vosotros habéis puesto las medidas para que esta globalización no os afecte para mal. Para poder hacerla frente hay que adaptarse y vosotros lo habéis hecho a la perfección para afrontar el futuro. Cuéntanos el esfuerzo que hay detrás de esto y cómo te ayuda esto a quitar la incertidumbre que puedas tener en el presente y pensando también de cara al futuro. Claro, bueno, como he hablado en mi presentación, el tema de la globalización es algo que existe y tenemos que luchar con ello y sobre todo en buscar soluciones, no lamentarnos. Entonces, es muy importante, como bien han dicho mis compañeros, que nuestra imagen en el sector agroalimentario sea muy buena porque nosotros que en nuestra empresa nos dedicamos casi toda a la exportación a países de Europa y demás, es cierto que todavía hay países o zonas de esos países que todavía se piensan que producimos, las granjas están todavía, como dicen, así con la boina, que tienen los animales uno encima de otro, que producimos la agricultura, labramos con mulas, que estamos explotando a los trabajadores y demás. Todavía esa imagen es una lucha que tenemos que seguir
y enseñar cómo producimos y que la gente realmente vea lo bien que lo hacemos. Porque nuestra propia empresa, la empresa privada, está luchando por tecnificar su empresa para ser más competitivos. Y eso es lo que nos hace es luchar con la globalización. Al final, no nos queda otra que ser competitivos en precio y en calidad. Las dos cosas, paralelamente. Y en calidad, pues en el sector fruta y verdura, pues tenemos un estudio enorme de nuevas variedades, con nuevos sabores, con nuevas calidades, nuevos formatos. Antes se producía, por poner un ejemplo, pues, sandía gigante, ¿no? De 7 kilos, 8 kilos, porque las familias eran familias de 8 o 10 personas. Ahora, pues, se busca una sandía un tamaño más pequeño, para familias más pequeñas, con una calidad, con un sabor en el que realmente merezca la pena. Y esa es la lucha continua que tenemos que hacer con respecto a otros orígenes y otras formas. Y como hemos dicho también, pues enseñando bien a los demás que necesitamos relevo generacional, que no es algo que debamos de lamentarnos, porque en nuestro sector ya no solo necesitamos peones, que son una de las partes más importantes, sino necesitamos también ingenieros, necesitamos técnicos, necesitamos gente que realmente apoye a esos dos servicios de nuestro sector y eso es muy importante que las nuevas generaciones sepan que nuestro sector es muy importante porque el sector agroalimentario es necesario para alimentarnos y es algo en el que tenemos que luchar y enseñar. Manuel, ¿el sector tiene las herramientas o se le está dando al sector las herramientas que necesita para afrontar esta nueva realidad que tiene y este futuro que ya está llegando? Porque parece que se le pide mucho, que se le exige mucho, pero se le pone facilidades, se le ayuda. ¿Qué opinas? Uy, tienes el micrófono silenciado. A ver. Perdón, ahora sí. Ahora. Pues decía que sí, que efectivamente uno siempre puede pedir más ayudas, pero sí que hay determinadas líneas de apoyo. Y a lo mejor no es un apoyo directo en forma de subvención, pero sí que hay apoyos indirectos para ver qué se hace, ¿no? Y a mí, repasando un poco lo que mis 4 compañeros de mesa estaban comentando, pues lo que me ha sorprendido es que si yo tuviera que identificar cuáles son los elementos fundamentales en los que se tiene que apoyar una estrategia de futuro del sector agroalimentario para responder a los retos, están recogidos en los ejemplos que nos han puesto los 4. Si nos vamos a la estrategia de la granja a la mesa, aquí hemos oído alguien que está reduciendo la fertilización nitrogenada, alguien que está reduciendo las emisiones de amoníaco, alguien que está reduciendo los fitosanitarios, alguien que apuesta por la producción ecológica, alguien... Vamos a ver si hay 7 medidas que la estrategia de la granja a la mesa propone, están aquí y se están aplicando ya. Por supuesto que hace falta más actividad, más innovación, más y, ¿por qué no?, también más ayudas. Pero está claro que van por ahí. Si el consumidor pide productos que tengan más seguridad, que tengan más diversificación, nos lo estaba contando ahora mismo Andrés. O sea, la distribución pide mayores controles en los productos, nos lo están contando nuestros compañeros de mesa. Por tanto, efectivamente, siempre necesitaremos más herramientas de apoyo, siempre necesitaremos más tecnologías, pero dentro de ese proceso de desarrollo de tecnologías y de adopción de tecnologías, probablemente tenemos con nosotros el futuro de la agricultura y el futuro de la agricultura que ya está adoptando esas tecnologías para hacer la agricultura de más precisión, para ser más eficiente en el uso de todos los insumos, pues puede ser de pienso, de fertilizantes, de subproductos de la ganadería. En definitiva, yo creo que sí, que efectivamente necesitamos más, pero que ya tenemos ejemplos concretos de actividades que se están desarrollando para hacer frente a ese reto de mantener la actividad, ¿no? No voy a entrar en el tema de relevo generacional porque ya se ha dicho bastante y evidentemente todo lo que son tecnologías, todo lo que son este tipo de herramientas que apoyan, pues apoyan a hacer las cosas de otra manera en la agricultura, pues seguramente también son atractivas para esos jóvenes que han de venir y que se han de incorporar a la actividad agraria de otra manera, que lo hacían sus padres o sus conocidos, o por qué no, gente de fuera del sector que también puede venir a la agricultura a incorporarse.
Yo Los... cuando hablaba de formación, perdona Cristina, y respondiendo Sí. a Marta, me refería precisamente a lo que está diciendo ahora Manuel, ¿no? Al final, y el ejemplo de Andrés con las sandías, al final el mercado cambia. Nosotros en el campo, por ejemplo, sabemos que pasan muchas cosas, pero no sabes el por qué. Y viene la ciencia y te lo explica, ¿no? Entonces esa formación para ir evolucionando tu explotación, tu orientación de la explotación, tu forma de producir. Nosotros, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del ecológico. Mi padre empezó hace 24 años, pasando una pequeña parte de una explotación, 70 hectáreas, y la empezamos a manejar como con mentalidad de convencional que digo siempre, pues nos hemos dado estacazos hasta que hemos ido aprendiendo poco a poco en forma de manejo del suelo, en forma de rotaciones que nos sirven, en forma de qué cultivos poner, pues todo eso al final es formación que nosotros, pues mira, cuando empezamos había muy poca gente o no supimos buscar la formación adecuada y porque pues, fue con una pequeña parte de la explotación, ¿no? Pero si queremos que las explotaciones de los agricultores, de la gente que está en el campo en activo, vaya evolucionando, esas nuevas tecnologías tienen que venir con formación, esas nuevas técnicas de cultivo con formación, esas nuevas necesidades de mercado también con formación. Al final, la nueva tecnología también es transformar tu producto, ¿no? No solo que el tractor vaya solo y te aplique donde tiene que aplicar, pero tienes que saber que eso existe, tienes que saber manejarlo. Yo me refiero a eso, a formación continua encarada en ese sentido. Y luego también nosotros muchas veces, y yo lo veo en mi pueblo y con compañeros y con cosas que hacíamos nosotros, pues que hacemos cosas que sí que están mal. El otro día que estamos cosechando en un pueblo, pues me contaba un señor que con producción similar el purín que echaba no tenía casi ni idea y es que es 4 veces lo que yo tengo medido que tengo que echar en base a análisis de suelo, cultivos, riqueza de purín, etcétera. Pues ya, no pasa nada, es que estamos mejorando como todos, ¿no? No todo es perfecto, sí que es verdad que joder, somos el sitio del mundo donde mejor producimos, o sea, donde producimos alimentos de forma más pulcra, tanto socialmente como probablemente como sostenible, como con sostenibilidad, pero aún así tenemos que mejorar y tenemos que ir en ese camino, ¿no? Y eso yo creo que sale con formación. Al hilo de lo que estáis contando, el sector tiene que mejorar, es importante la formación. Todos somos conscientes de la edad media que tiene el profesional agrario en España. Es una edad avanzada. Es cierto que vosotros os podéis subir al tren gracias a la formación que tenéis, pero la realidad es que es complicado que el sector en general pueda responder a las necesidades y a las exigencias que desde Europa están dictando. En general en el sector se nota cierto pesimismo, porque viene marcado por esas generaciones más mayores. ¿Cómo eliminamos ese pesimismo y cómo conseguimos que la imagen que proyecta el sector sea una imagen de ilusión, de ganas, de fuerza y no esa imagen de yo a esto no lo veo futuro, que vosotros sabéis que todavía son muchos los que no paran de repetir esa frase? No sé quién quiere comenzar. Yo voy a hacer un comentario. El otro día estábamos en una sesión de formación de Cajamar con un grupo de cooperativas y había distintas cooperativas de distintos sectores y se les lanzó una pregunta. La pregunta era, ¿le va bien al sector? En general la respuesta fue no. Pero luego cuando la segunda pregunta fue, de las personas que se relacionan con vosotros, ¿a todos les va mal? ¿Hay un porcentaje que le va bien? Eh, ¿Realmente el porcentaje que le va mal es superior al que le va bien? Y la respuesta empezó a cambiar. Había varios sectores, por lo menos 5 o 6 sectores. La respuesta empezó a cambiar y la conclusión, la que yo saqué y sacó pues más o menos todo el mundo, es que bastantes más de la mitad de la gente que se relacionaba con las personas que estaban allí les iba bien en la agricultura, en el conjunto, ¿no? Agricultura, ganadería, etcétera. Por tanto, quizá a lo mejor en algún sector puntualmente pues va muy mal y eso es lo único que trasciende, pero la realidad es que bueno, pues el sector le va bien y si no, pues ahí están esos grandes fondos que quieren venir al sector agrario español. Será por algo, ¿no? Será porque hay posibilidades de rentabilidad. Por tanto, quizá el problema es que estamos trasladando una imagen que no es acorde con la realidad. Claro, Pero ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué transmitimos esa imagen tan negativa cuando en el fondo es lo que Manuel está diciendo, que en el fondo la realidad es que las cosas no están tan mal? Yo creo que es que como buenos agricultores, perdona, Andrés, Nada, somos llorones por naturaleza, ¿no? Siempre decimos que el agricultor es muy llorón. Y
nos gusta decir qué malo lo tengo, qué malo viene, qué mal año, las normativas nos ahogan, qué caro está todo, nos gusta decir todo lo malo. Luego cuando tenemos algo bueno lo engrandecemos mucho también, porque entonces nuestras cosechas son las mejores, mucho mejor que la de cualquier vecino. O sea, yo creo que es un sector que por naturaleza siempre engrandece todo, tanto lo bueno como lo malo. Y luego que desgraciadamente vivimos en unos tiempos que lo que vende es las malas noticias, ¿no? Entonces, parece que si lloras mucho y dices que todo te va mal y que el sector está muy mal, pues como que te van a hacer más caso. Entonces, quizá aquí sí que cojo el guante de Marcos y efectivamente habría que cambiar esa propia autoestima nuestra y pensarnos que efectivamente necesitamos esa formación y saber que se están haciendo las cosas muy bien y que vamos a poder conseguirlo, que cuando nos están demostrando con datos tenemos que creérnoslo y tenemos que probarlo en nuestras propias carnes, que eso puede funcionar, pero tenemos que tener esa mentalidad más abierta o por lo menos dejar de decir todo lo negativo que sabemos que no es tan negativo, porque si no, no estaríamos aquí. Que estamos mal, puede ser. Que estamos tan mal, no lo creo. Entonces, que nosotros mismos dejemos de hablar así sabiendo que no es verdad, que sí que podemos tener muchos problemas, que mañana, oye, ha venido un pedrisco y se ha llevado, voy a tocar madera porque ya lo hemos sufrido cerca en la zona estos días, y se ha llevado la cosecha por delante. Pues eso es una inclemencia meteorológica, contra eso no podemos luchar, es lo que hay, pero a nosotros mismos no nos hace bien el decir, joder, es que los abonos cada vez están más caros, es que el gasoil está impagable, es que cada vez que tenemos que entrar a hacer un tratamiento nos cuesta no sé cuánto dinero por hectárea, es que esto no puede ser, es que encima vienen de Europa, es que encima nos dicen, vamos a intentar controlar un poco eso que estamos diciendo y que probablemente sea la sociedad con el único mensaje con el que se queda, con ese mensaje negativo y decir, sí, estamos mal, pero podíamos estar peor. O sea que yo creo que nosotros mismos y lo que hablábamos antes de esa divulgación, de decir las cosas buenas que tenemos en el sector para que la gente quiera quedarse o quiera incorporarse como hice yo, o que mi hijo mañana quiera seguir quedándose con la Eso es. explotación, o que No sé si podamos encontrar alguno, trabajadores. gracias Marta, no sé si queréis aportar algo más sobre esta visión tan negativa que parece que se proyecta desde los propios profesionales del sector. Hombre, yo pienso que el pesimismo que se traslada un poco es porque también es un sector difícil, ¿no? Al final trabajamos con productos perecederos como la fruta y verdura, con animales vivos, como el solo cerdo y demás, y tenemos muchas adversidades, el cambio climático, y todo eso es una realidad. Pero claro, es cierto que el pesimismo no nos ayuda a ninguno porque al final es un sector que tiene que seguir creciendo y un sector que está ahí y cuando realmente hace falta que saque la cabeza, pues lo saca. En épocas de COVID fue uno de los sectores que siguió funcionando y se demostró que realmente tenemos muchísima fuerza. Entonces, es cierto que el pesimismo no nos ayuda nunca y nosotros dentro de la empresa somos los que podemos luchar contra ello. Yo creo además con lo que decía Manuel, que le quería contestar, que sí que es verdad que se vive de la agricultura y nosotros somos ejemplo. Yo siempre lo digo, yo vivo de la agricultura. O sea, soy agricultor y ganadero y vivo de ello, ¿no? Y mi familia vive de ello. Pero ¿qué pasa? Que últimamente tenemos un agricultor y ganadero, hay que entender que normal, la agricultura familiar es un autónomo. Porque para ser autónomo hay gente que para ser autónomo con un ordenador es autónoma. Nosotros la inversión que tenemos que tener detrás es tremenda. Y últimamente tenemos mucho más riesgo. ¿Por qué? Porque esa inversión es muy grande, tenemos amortizaciones lentas y además ahora con una inestabilidad que es sumada a los precios viene el cambio climático, ¿no? Que tenemos años muy dispares. Lo de los años medios, por ejemplo, mi zona que es de 2.800, 3.000 kilos, pues igual ya no veo uno de esos. Veré de 6.000 o 7.000 y veré de 1.000, ¿no? Entonces, claro, tenemos mucho más riesgo. Luego la gente
está mareada. La edad media, que empezabas con este tema, la pregunta, la edad media en España de los perceptores de PAC creo que está en 63 años. Más del 35% son mayores de 65 años. Los que estamos en el campo de la agricultura, tengamos 65 o 37 como tengo yo, prácticamente la mayoría, no se puede analizar, ya lo sé, pero la mayoría hemos hecho toda vida un poco lo mismo, ¿no? En mi zona, pues cebada, trigo, barbecho, cebada, trigo, barbecho. ¿Qué pasa? Ahora vienen normativas nuevas, que lo que decía antes, que no se explican y son más impuestas que implantadas. Viene cambio climático, que no sabemos, yo por ejemplo, lo decía antes, nos intentamos adaptar todo lo que podemos con variedades, con suelo, con cultivo, con tal, pero tampoco sé dónde va a acabar esto, mientras tanto tengo que seguir teniendo en marcha mi inversiones en mi modelo, etcétera. Y luego los picos de precios que tenemos ahora, que son mucho más agresivos que antes, porque nosotros desde que empezamos a sembrar hasta que acabas de vender tu producto es que ha pasado año y medio. Entonces puedes vender el producto muchísimo más caro en comparación a los gastos o al revés. Y como te pille 2 años así, lo que digo, al final somos autónomos que estamos aquí. Entonces sí que hay esa parte, yo entiendo esa parte que se tiene de un poco de miedo. Yo creo que lo que se tiene es un poco de miedo, más que pesimismo es un poco de miedo, pero a la vez, y creo que aquí estamos y hablamos de eso, y ese ejemplo, hay un montón de oportunidades y yo es que lo veo. Al final, yo en mi explotación, si es que soy más rentable ahora de lo que era antes. Y tanto en la granja como en la agrícola, ¿no? Si es que yo cuando conseguimos, yo creo que cuando se consigue cambiar, querer ver remolques llenos de trigo con la cartera llena, es decir, confundir producción con productividad y al revés, ¿no? Ahí también cambia un poco la cosa, es decir, ser más empresarios, sacar más cuentas, tener más mentalidad. Pero ahora mismo con el mercado que hay, que llegas a todo el mundo, que hay un nicho para casi todo, jolín, que hay nuevas tecnologías que se están volviendo cada vez más asequibles, aunque hay que seguir trabajando en eso, hay muchas oportunidades, pero es verdad que la gente tiene miedo. Y por eso ¿Tienen yo miedo? soy muy cabezón con la formación. Marcos, vamos a lanzar una pregunta, o sea, vamos a hacer un comentario un poco más positivo y vamos a lanzar un mensaje a estos jóvenes que tienen dudas sobre si apostar o no por el sector y a los que les están bombardeando con ideas de todo tipo. Cristina, perdona. Quiero que seáis muy breves. Andrés, sí. Os tengo que dejar, lo siento. Bueno, te agradecemos que estés aquí. Andrés está fuera de España en uno de sus viajes comerciales. Ya hemos dicho que no paramos, que no paran. Andrés, te deseamos que el viaje y todos los acuerdos que allí puedas firmar sean buenos Que hay que abandonar. y que vaya muy bien. Y muchas gracias por haber participado con nosotros. Buen viaje. Gracias. Hasta luego. Vuelvo otra vez a la pregunta. Un mensaje positivo y por favor vamos a ser un poquito breves, ¿vale? Porque tenemos ya preguntas de las personas que nos están viendo. Mensaje positivo para los jóvenes que nos estén escuchando. Por dar continuidad a la pregunta anterior y trasladarla a un mensaje positivo, bueno, es que no creo que haya sector, actividad, empleo, emprendimiento que sea sencillo. Todo tiene su grado de incertidumbre, de dificultad, y yo creo que nosotros en nuestro sector tenemos una suerte inmensa, que es que producimos pues productos de primera necesidad que de alguna manera lo que tratan es de alimentar, ¿no?, a la población. Trabajamos en el medio natural, tenemos la posibilidad, los que trabajamos con animales, de cuidar animales, tenemos la posibilidad de poder conciliar. Además, bueno, pues estamos en sectores que manejan cifras de negocio relevantes y eso te permite invertir más en formar, en capacitar y en atraer talento. A mí particularmente no se me ocurre otro sector. Este es el que conozco, ¿no? Principalmente uno de los que conozco, pero no se me ocurre otro sitio donde estar mejor como empresario, como emprendedor y mejor como trabajador, ¿no? Ya he dicho que tiene múltiples variables y yo creo que es de los sectores a tener en cuenta, ¿no?, por todos los jóvenes que se están planteando un futuro, ¿no?, profesional y personal, porque yo creo que tiene todos los ingredientes para poder ayudar a desarrollar, ¿no?, un proyecto de vida, cuidando animales, cubriendo necesidades globales, pudiendo trabajar, conciliar, etc. Una frase muy breve para animar a estos jóvenes, Marta, Marcos, Manuel, pero por favor breves, ¿vale? Porque así podemos hacer más preguntas. Yo les diría que adelante, que cualquier emprendimiento es complicado, pero que emprender en el medio rural es muy bonito y vivir encima de este sector que es que es bonito, es que si lo miras de una manera tan bucólica estás dando de comer a la gente y entonces pues eso te llena por dentro. Así que es una satisfacción personal muy grande a la que animo a cualquiera.
Marcos, Manuel, mensaje para estos jóvenes. Marcos, tienes el micro apagado. Perdón, que mi padre, que lleva cumpliendo años, dice que a él le fastidia hacerse viejo por todas las cosas que están por venir y no va a haber, ¿no? Yo creo que al final la agricultura y la ganadería es un sector súper apasionante, puede ser de los más innovadores, y que además, incluso con una granizada que te ha arrasado el campo, jolín, tú lo ves todo arrasado, se te cae la lágrima y te cagas en todo por hablar así, ¿no? Pero tienes más ganas de ser agricultor, ¿no? Lo que sí, a cualquier joven que se incorpore, un plan de negocio bien hecho, hacia dónde quiero ir, nada de intentar dar los menos bandazos posibles y desde el principio diseñar muy bien hacia dónde quieres ir. Y probablemente con eso, pues como decía Miguel, saldrás adelante, ¿no? Porque es un sector muy diverso y que se pueden hacer muchísimas cosas, pero hay que planificarse bien. Y Manuel, mensaje por mi parte, sí, pues yo, desde mi punto de vista es un sector moderno, tecnológico, innovador, y si lo desarrollas de acuerdo con un plan de negocio, como decía Marcos, puede ser rentable y además contribuye a los retos que la sociedad tiene por delante. Perfecto. Vamos a leer una de las preguntas que nos lanza una de las personas que nos está viendo. Él es José Manuel Macarulla y dice: no estoy de acuerdo con Manuel. El sector agroalimentario en general está mal. De hecho, así lo demuestran las movilizaciones del sector. Por supuesto que existen determinadas explotaciones o cultivos, etcétera, que les puede ir bien, pero en general, cuando a varios sectores les va bien, a otros les va mal. Un ejemplo, la relación cereal-pienso con la ganadería. Manuel, ¿qué le decimos? Pues le decimos a José Manuel, que le conozco, que efectivamente pues, hay momentos en que un sector le va mal, momentos puntuales, pero cuando miras a lo largo del tiempo a aquellos ganaderos, en su caso, que desarrollan una actividad de acuerdo con un modelo de negocio estable y con unos objetivos de negocio, no con unos objetivos de mantenimiento, pues el resultado suele ser bueno. No va a hacerse rico nadie con la agricultura, pero va a conseguir amortizar las inversiones y generar una renta para vivir de su actividad. Que no es poco. Claro, eso es importante. ¿Queréis matizar también algo de esto que Manuel acaba de decir? Porque es cierto que... Cuando hablaba de agricultura ganadería, sí que es cierto que lo que hemos vivido en los últimos años es que bueno, con los incrementos de costes ha habido situaciones temporales en las cuales a los diferentes eslabones les ha ido mal, ¿no? Y hay un decalaje temporal desde que se incrementan los costes de las materias primas. Y esto lo sufre, por ejemplo, el ganadero hasta que se repercute a la industria o hasta que la industria lo repercute a la distribución. Pero una vez que esos decalajes han ocurrido y que se logra repercutir esos costes, normalmente, o al menos es lo que está ocurriendo ahora y es lo que estamos viendo, esa repercusión de costes se mantiene más en el tiempo que los costes elevados y eso permite, de alguna manera, recuperar un poco, ¿no?, los malos momentos. No significa que ocurra en todas los sectores, ¿no?, y en todas las áreas de actividad del sector primario, pero sí que es cierto que al final cuando puede ocurrir que cuando hay sobrecostes a uno le vaya medio bien y a otro le vaya medio mal, pero es temporal normalmente. Tenemos otra pregunta y además, bueno, el fin es muy bonito. Nos la lanza Juan Cabanillas, él es ingeniero técnico agrícola, tiene 64 años y nos dice que él todavía se está formando. Se forma todos los días. Y él dice, una de dos, o soy muy torpe o me gusta mucho mi profesión. Yo creo que los que estéis aquí con su edad seguiréis formándoos también, ¿eh? Hombre, eso por supuesto. Es que es el ejemplo, ¿no?, de que aquí no nos podemos quedar estáticos y dejar que vaya el tiempo pasando. Aparte que es una obligación prácticamente, ¿no? Si quieres ser rentable tienes que seguir formándote porque todas las normativas a las que os tenéis que enfrentar requieren formación. No sé cómo lo veis. Pero y no solo ya la formación más reglada de lo que estamos hablando. Yo siempre digo que a mi ser, cuando fui coordinador estatal de jóvenes de COAG, lo que eso me aportó a mí fue tremendo porque al final de recorriendo explotaciones y conociendo a jóvenes por toda España y viajando mucho por Europa también viendo explotaciones, aprendí tantas cosas para aplicar a mi explotación porque hay alguien que está cultivando lo mismo que tú
en un sitio muy distinto con cosas distintas, pero seguro que de ahí hay una pequeña cosa, oye, que dices, pues esto a mí me funcionaría o no, y lo pruebas y tal. O sea, yo creo que es la base de todo, ¿no? Y en cualquier sector, yo todos mis amigos, o la mayoría en sus sectores, es que tienen formación continua constantemente, y nosotros en el campo, pues, organizaciones agrarias, cooperativas y una pequeña parte que hay de pública o fundaciones que te dan y que tienes que tener voluntad de ir a cogerlo, pero sí que yo soy muy defensor de, uno, formación de entrada, estupendo, pero una formación continua y ahí siempre digo, tenemos fondos PAC, por ejemplo, fondos que vienen de Bruselas suficientes como para establecer una formación continua para la gente que está en el sector, y es que no solamente tiene que ser de normativa, es que puede ser de mercado, es que puede ser de educación financiera, porque al final tenemos una pequeña y mediana empresa, pero con un paquetón de inversión tremendo, es que es muy amplio lo nuestro, ¿no? Y me parece muy... Si con 64 años sigue formándose, pues toda la vida hay que seguir formándose. Yo, vamos, ojalá. Vamos, a Juan Manuel. Sí, no, sí, simplemente iba a decir que es que el sector agroalimentario no es diferente del resto de los sectores, y el sector de la fabricación de automóviles está continuamente evolucionando, y el de la producción de juguetes, es que te da igual, en cualquier ámbito que te muevas necesitas una formación continuada. Y este sector, la ventaja que tiene es que ese pequeño autónomo que estáis identificando, que vosotros sois parte de eso, una empresa de un tamaño medio, pues al final necesitáis desarrollar todas las actividades, las técnicas, las económicas, las financieras, todas. Por tanto, la formación es imprescindible. Y Vamos, ¿sabes qué pasa? Juan, Que si no te formas tú, hay gente que se está formando en tu sector. Y al final, pues lo que decíamos antes, ¿no? Ves al fulanito de tal que le va muy bien porque ha hecho no sé qué, pues que ese igual se ha estado formando. Marcos, vamos a ir finalizando, pero antes, bueno, lo primero que hay que decirle a Juan es que de torpe nada, es muy inteligente por seguir formándose también. Y vamos a finalizar con una última pregunta que nos lanza José Ramón Doz. Él plantea: ¿sería posible tener una agricultura rentable sin subvenciones? Y ahora sí os pido, por favor, máxima brevedad. Sí, Bueno, si se pudieran vender los productos al precio que merecen, pero no podemos obviar esas subvenciones porque no podemos vender nuestros productos al precio que se merecen. Normalmente yo como frase, para hacerlo escueto, normalmente los sectores más competitivos son los que menos subvencionados están. Y al final el mercado se autorregula y lo normal es que, bueno, pues que al final puedas ser más competitivo sin depender de subvenciones. Muestra de ello es el sector porcino, ¿verdad? No tiene subvenciones. Efectivamente. Marcos y no, Manuel. yo digo que nosotros en el mundo globalizado en el que vivimos, Europa tenemos las normativas más estrictas en cuanto a la forma de producir, y luego competimos de tú a tú en el mercado en los lineales con productos de otras zonas que ni tienen etiquetado suficiente para que el consumidor lo vea, ni los consumidores están formados. No, eso es una realidad que no va a cambiar. Al final vivimos en un mundo globalizado, la Unión Europea hace acuerdos comerciales y lo va a seguir haciendo. Y creo que por esa parte, pues bueno, hay que compensar porque queremos producir de una forma a la que estamos, a la que consumimos, ¿no? A la de muchos productos de los que consumimos. Yo sí que veo que con formación, nuevas tecnologías, etcétera, y ir mejorando, pues cada vez necesitas menos las subvenciones, ¿no? Y al final también lo de la subvención no solo es subvencionar para hacer alimentos, que yo creo que la gente se equivoca un poco, ¿no? A poco que empiezas a ir a Bruselas te das cuenta que es que te subvencionan también porque los europeos queremos mantener el medio de una determinada manera. No gusta, pero somos un poco los jardineros de Europa, ¿no? Entonces, claro, esas cosas al final tienen un coste que en nuestra forma de producir no podemos repercutir en un mercado global en muchas ocasiones, y hay que ayudar de alguna forma. Manuel, muy breve. Sí, muy sencillo. Vamos a ver, si no se subvenciona la producción o no se protegen los mercados exteriores, que es lo mismo para el caso de las producciones ganaderas intensivas, al final lo paga el consumidor. O sea que sí se puede trabajar sin subvenciones, pero al final lo acabará pagando el consumidor si queremos que haya agricultura en Europa. Si no, pues lo harán en Sudamérica o en el norte de África o en otros sitios. Y aquí nos dedicaremos pues a pasear por el campo si queda campo. Tenemos que ir finalizando, pero antes de cerrar os voy a pedir que cada uno nos digáis ya una última idea para poner el punto final, y por favor os pido máxima brevedad, eso sí. Empezamos con Marcos, que ha sido el primero que has intervenido, y vamos así en orden. Marcos, una última idea ya para cerrar este webinar. Yo, de última idea, repito una que he estado diciendo todo el rato: formación continua al sector.
formación, formación y más formación. Y es la forma que tenemos de darle futuro a los que estamos aquí. Marta. Yo creo que divulgación de nuestro sector para fuera de la gente del sector, para que realmente vean cómo hacemos las cosas y la calidad que tenemos. Miguel. Bueno, pues yo me voy súper ilusionado de este webinar porque veo que tenemos una juventud con unas capacidades brutales para hacer un sector agroalimentario mucho mejor y a la vista están los compañeros que me han acompañado hoy, así que positivo y optimista a tope. ¿Y Manuel? Pues yo simplemente decir que el sector agroalimentario en su conjunto es tremendamente innovador y eso le debe hacer atractivo y a la vez rentable para las nuevas generaciones que han de formar parte de los próximos años. Sin duda, cerramos aquí este cuarto webinar organizado y puesto en marcha por la Fundación Grupo Cajamar. Las ideas que habéis lanzado durante esta última hora y media han sido muchas. La importancia de la formación continua, la simplificación burocrática, la importancia de comunicar lo que se hace y, sobre todo, el garantizar la sostenibilidad medioambiental y económica, entre otras muchas ideas que han ido saliendo a lo largo de la tarde. Miguel, Marta, Marcos, Manuel y también Andrés, os damos las gracias por haber querido participar en este último webinar, Actores del Futuro Agroalimentario, Jóvenes, Innovación y Tecnología, y una vez más agradecer a la Fundación Grupo Cajamar el haber contado con la Asociación de Periodistas Agroalimentarios para poder moderar estas sesiones. Y les recuerdo ya para finalizar que todo lo que aquí ha ocurrido lo pueden volver a ver porque queda grabado dentro de la plataforma Tierra. Muchísimas gracias a todos, a los que nos habéis acompañado a través de las ponencias y también a todos los que nos han estado siguiendo. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Abrazos.